Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para chismear un poquito. Hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, promete y mucho. Ya vieron el título, ¿verdad? Sorpresa. Revelación inesperada, Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos otra vez. Así es. La pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos rompió el corazón cuando se separaron, la pareja que nos dejó con la intriga de saber qué pasó. Bueno, parece ser que la historia está lejos de terminar. Y vaya si lo está. Así que prepárense para sumergirnos en un mar de rumores, pistas, fotos, vídeos y, sobre todo, mucha especulación. Vamos a analizar todo lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, desmenuzando cada detalle y viendo qué nos sugiere. Y por supuesto, como siempre, quiero leer sus opiniones en los comentarios, ¿eh? No se olviden de dejar sus teorías, sus expectativas y todo lo que piensen. ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Creen en el amor verdadero? Cuéntenmelo todo. Antes de empezar, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo último del mundo del espectáculo, especialmente con las novelas turcas, que ya saben que me encantan. Así que suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido, noticias y muchas sorpresas. Los links están en la descripción. Y ahora sí, vamos con el chisme. Agarren sus palomitas porque esto promete. Para quienes no estén tan familiarizados con el tema, déjenme darles un pequeño contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por ser los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, fueron mucho más que compañeros de trabajo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente los rumores de romance se hicieron realidad. La magia del amor traspasó la pantalla. Durante meses, fueron la pareja más envidiada y amada de Turquía y de medio mundo. Eran el sueño hecho realidad. Eran cenas románticas, fotos en redes sociales, viajes juntos a lugares paradisíacos como las Maldivas, declaraciones de amor en público, miradas cómplices. Todo parecía perfecto. Era como ver un cuento de hadas en la vida real, y eso, amigos míos, nos encantaba. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para todos los fans. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie lo sabía con certeza. Hubo rumores, especulaciones, chismes de pasillo, pero nada confirmado. Algunos decían que las apretadas agendas de ambos habían pasado factura, otros hablaban de diferencias irreconciliables, e incluso, hubo quien sugirió la intervención de terceros. Lo cierto es que el motivo oficial nunca se reveló. El silencio fue la respuesta. Y claro, el misterio alimentó aún más el interés de los fans y de los medios. La separación, como era de esperar, generó un gran revuelo mediático. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de apoyo. Los seguidores, que habían sido testigos del romance desde el principio, no podían creer que su pareja favorita hubiera llegado a su fin. El duelo fue generalizado, una verdadera pena. Y ahora, después de este tiempo, ¡boom! La noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde hace unas semanas, han empezado a circular fotos, vídeos y testimonios que sugieren una posible reconciliación. ¿Será cierto? ¿Están Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Es una segunda oportunidad para el amor? Vamos a analizar las pistas más importantes, paso a paso, como detectives expertos. La primera pista que despertó las sospechas fue, nada más y nada menos que Instagram. Ya saben, las redes sociales son el termómetro de las relaciones en el siglo XXI. Son el escaparate perfecto, el diario íntimo público, el lugar donde se esconden las pistas y las verdades a medias. Pues bien, los fans más observadores, los que tienen un ojo de halcón, notaron algo peculiar: likes, comentarios y corazoncitos en algunas publicaciones. Kerem le daba like a fotos de Hande y Hande hacía lo mismo con fotos de Kerem. ¿Parece algo inocente? Quizás, pero después de una separación tan mediática, este tipo de interacciones llaman mucho la atención. Es como decir, hey, aquí estoy, te veo, hola, me acuerdo de ti.
Es una forma sutil de decir que aún existe una conexión, un vínculo que al parecer no se ha roto del todo. Analicemos un poco más a fondo este aspecto. Los likes en el mundo de las redes sociales son como el guiño de un enamorado. Un simple me gusta puede significar mucho, especialmente cuando se trata de exparejas. Es un reconocimiento tácito, una forma de decir te sigo, te veo, me importas. Y los comentarios, los comentarios pueden ser aún más reveladores. Si bien no se han encontrado comentarios directos de querem en las fotos de Ande ni viceversa, el hecho de que se estén dando me gusta ya es significativo. Es como si estuvieran probando las aguas, tanteando el terreno, viendo cómo reacciona el público. Además de los likes y los comentarios, también hubo un detalle que llamó la atención, el tipo de fotos que se gustaban. No eran fotos cualquiera. Eran fotos donde ambos se veían radiantes, felices en momentos importantes de sus vidas. Fotos donde se mostraban fuertes, seguros de sí mismos, listos para afrontar lo que venga. Esto podría interpretarse como una forma de mostrar apoyo mutuo, de decirse estoy aquí para ti, te veo, te entiendo. Luego comenzaron a circular fotos de lugares que casualmente ambos frecuentaban. Lugares que antes visitaban juntos durante su relación, ahora parecían visitar por separado, pero en un periodo de tiempo muy similar. Un restaurante aquí, una tienda allá, un parque, hasta una playa. ¿Sospechoso? ¿Se estarían evitando para no levantar sospechas? ¿O simplemente coincidencias? Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Los fans, como buenos detectives, empezaron a comparar fotos, a analizar los detalles, a buscar patrones. Imaginen la escena: una fan con una taza de té y un ojo en la pantalla de su celular, se da cuenta de que Kerem ha publicado una foto desde un restaurante que Ande también visitó la semana anterior. ¡Boom! Conexión. Otra fan, revisando las historias de Instagram, descubre que ambos han estado en el mismo parque en el mismo día. Doble conexión. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Estos detalles por sí solos podrían ser simples coincidencias. Pero cuando se acumulan, cuando se repiten, cuando forman un patrón, ya no hay dudas. Algo está pasando. La casualidad deja de serlo para convertirse en causalidad. ¿Qué están haciendo? ¿Se están viendo a escondidas? ¿Están planeando algo? El misterio crece por momentos y a nosotros nos encanta. Y entonces llegó la bomba. Una foto. Una foto captada por un paparazzi que mostraba a Ande y Kerem juntos en un lugar íntimo. La foto, aunque borrosa, no dejaba lugar a dudas. Eran ellos. Abrazados. Sonriendo. En un momento de complicidad que recordaba mucho a sus primeros tiempos. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Era una confirmación. ¿Estaban juntos de nuevo? Necesitábamos saberlo. La foto, aunque de baja calidad, mostraba a Ande y Kerem en una situación comprometedora. Parecían estar en un lugar privado, posiblemente en la calle, o en un balcón. La imagen mostraba una cercanía física innegable, un abrazo, una sonrisa, una mirada que lo decía todo. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la separación fuera solo un mal sueño. La foto, aunque robada, reveló una verdad que los fans anhelaban: la llama del amor, al parecer, seguía encendida. Esta foto fue el detonante. La prueba definitiva. La evidencia irrefutable. A partir de ese momento, la posibilidad de una reconciliación dejó de ser una simple especulación para convertirse en una realidad latente. La foto, aunque breve, condensaba toda la historia de amor de Ande y Kerem. El cariño, la complicidad, la pasión, la alegría, todo estaba allí, en esa imagen. La respuesta oficial, como suele suceder en estos casos, fue el silencio. Ni Ande ni Kerem ni sus representantes se pronunciaron al respecto. El mutismo solo avivó la llama de la especulación. ¿Por qué no negar o confirmar? ¿Qué estaban ocultando? El misterio crecía por momentos. La ausencia de declaraciones alimentó aún más la curiosidad y la emoción de los fans. Era como si estuvieran jugando con nosotros, manteniéndonos en vilo, saboreando el misterio. El silencio en este caso fue más elocuente que cualquier palabra.
Pero la cosa no quedó ahí. Después de la foto, empezaron a aparecer vídeos. Vídeos cortos grabados por fans, donde se les veía juntos en diferentes situaciones. Un paseo por la calle, una cena en un restaurante, un momento en un evento. Las evidencias se acumulaban. Parecía que la reconciliación era un hecho. Estos vídeos, grabados por fans espontáneos, ofrecían una perspectiva diferente. Ya no era una foto robada, sino momentos captados en movimiento, en tiempo real. En los vídeos se podía ver a Andy y Kerem interactuando, sonriendo, compartiendo gestos de complicidad. Era como si estuvieran volviendo a construir su historia, paso a paso, ante los ojos del mundo. En uno de los vídeos, se les ve paseando por la calle, tomados de la mano, conversando animadamente. En otro se les ve cenando en un restaurante compartiendo una mesa, riendo y disfrutando de la compañía del otro. En un tercer vídeo, se les ve en un evento saludándose con cariño, intercambiando algunas palabras. Cada vídeo era una nueva pieza del rompecabezas, una prueba más de que algo estaba pasando. Lo más curioso de todo esto es la actitud de ambos. Hasta ahora, no han hecho ninguna declaración oficial. Han evitado confirmar o negar los rumores. Han evitado hacer declaraciones. Lo que han hecho, sin embargo, es compartir fotos y vídeos en sus redes sociales que parecen mensajes. Mensajes sutiles, llenos de guiños y referencias. Kerem ha publicado fotos con frases románticas, Andy ha compartido fotos donde se la ve radiante y feliz. ¿Están jugando con nosotros? ¿Están disfrutando de la expectación? ¿O simplemente están siendo discretos por el momento? Las dos cosas quizás. Analicemos los mensajes sutiles que han compartido en sus redes sociales. Kerem, por ejemplo, ha publicado fotos con frases como "el amor es la respuesta" o "la vida es bella". Andy, por su parte, ha compartido fotos donde se la ve sonriendo, disfrutando de su tiempo libre, luciendo radiante y feliz. Estos mensajes, aunque aparentemente inocentes, podrían interpretarse como una forma de comunicar su estado de ánimo, de expresar su alegría y su felicidad. ¿Están jugando con nosotros? Es posible. El mundo del espectáculo es así. A veces las celebridades disfrutan de la expectación, de la atención mediática. A veces utilizan las redes sociales para jugar con sus fans, para generar interés y para mantener el misterio. Pero también es posible que estén siendo discretos, que estén protegiendo su intimidad, que quieran vivir su relación de la forma más privada posible. Otra pista importante es el círculo de amigos. Según algunos medios, los amigos cercanos de Andy y Kerem estarían muy contentos con esta posible reconciliación. Se dice que siempre han apoyado su relación y que les encantaría volver a verlos juntos. Incluso algunos amigos en común han compartido indirectas que alimentan las sospechas. El círculo de amigos, en este caso, juega un papel crucial. Los amigos cercanos, por lo general, son los que mejor conocen a las celebridades, los que saben qué es lo que les hace felices, los que los apoyan incondicionalmente. Si los amigos de Andy y Kerem están felices con esta posible reconciliación, eso significa que hay algo positivo en juego. Las indirectas de los amigos también son significativas. Algunos amigos en común han compartido mensajes en las redes sociales que parecen aludir a la relación de Andy y Kerem. Frases como "el amor siempre encuentra el camino" o "la felicidad está en el aire" han alimentado aún más las sospechas. En resumen, tenemos likes en redes sociales, fotos en lugares similares, fotos juntos, vídeos juntos, un silencio oficial y guiños en redes sociales. ¿Qué más necesitamos para creer que Andy y Kerem están juntos otra vez? Parece que todo apunta a que sí. Pero, ¿por qué este secretismo? ¿Por qué no confirmar la noticia? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Hay varias teorías. La primera es que quieren mantener su relación en privado. Después de la exposición mediática que sufrieron durante su primer romance, es comprensible que quieran proteger su intimidad. Otra teoría es que están esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, quizás coincidiendo con algún proyecto profesional. O incluso que estén esperando el momento ideal para anunciar algo más grande como un compromiso. Ya saben, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Profundicemos en las teorías. La primera y más probable es que quieren mantener su relación en privado.
Después de la intensa exposición mediática que sufrieron durante su primer romance, es comprensible que quieran proteger su intimidad, que quieran vivir su amor de la forma más discreta posible. La segunda teoría es que están esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, quizás coincidiendo con algún proyecto profesional. Podrían estar esperando el lanzamiento de una nueva serie, una película, o un proyecto publicitario. La confirmación de su relación, en este caso, serviría como un impulso de marketing, como una forma de generar interés y atención. La tercera teoría, y la más emocionante, es que estén esperando el momento ideal para anunciar algo más grande como un compromiso. Esta teoría es la más romántica, la que nos hace soñar. ¿Imaginan la noticia? Hande y Kerem comprometidos. Sería el cuento de hadas perfecto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el reencuentro de Hande y Kerem nos tiene a todos emocionados. Nos encanta verlos juntos, nos encanta la química que tienen. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto durará esta vez? ¿Será una relación duradera? ¿O será algo pasajero? Solo el tiempo lo dirá. El futuro de la relación de Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación es duradera o si es solo un breve interludio en sus vidas. Pero sea cual sea el resultado, lo importante es que ambos sean felices. Y que nosotros, sus fans, podamos seguir disfrutando de su talento y de su amor. Hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos repasado todas las pistas, analizado cada detalle y especulado un poco. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es digna de una novela turca. Un drama romántico con todos los ingredientes, amor, desamor, misterio y ahora, una posible reconciliación. No podemos esperar a ver qué sucede. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Hemos explorado las pistas, discutido las teorías y nos hemos emocionado con la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre el futuro de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las novelas turcas y mucho más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no olviden ser felices.